Abres los ojos y lo primero que sientes es el peso del mundo cayendo sobre el pecho. El despertador suena por tercera vez. La habitación aún está a medias entre la oscuridad y la penumbra, y tu mano busca el móvil casi por instinto. Una notificación, luego otra, después el gesto mecánico de deslizar el dedo por la pantalla. Historias de otros, vidas ajenas, dramas que no te pertenecen, pero que invaden tu mente antes, incluso de que tu cuerpo consiga ponerse en pie. Ese es el comienzo de un día perdido antes de empezar, el despertar de alguien que ha entregado su primera hora sin luchar. Ahora imagina otra escena, el mismo sonido del despertador, la misma luz tenue filtrándose por la persiana, el mismo cuerpo cansado, pero esta vez no hay mano que busque el móvil. Hay un guerrero que se recuerda a sí mismo, que hoy no ha despertado solo para seguir sobreviviendo. Ha despertado para combatir, para construir, para honrar la oportunidad irrepetible de un nuevo día. Se sienta en la cama, siente el suelo bajo los pies como si fuera tierra firme antes de la batalla, respira hondo y acepta que la vida no le pertenece, pero las próximas horas sí dependen de cómo las utilice. Marcus Aurelius escribía para sí mismo al amanecer, en silencio, rodeado de responsabilidades que habrían aplastado a cualquier otro. Tenía un imperio sobre los hombros, guerras en las fronteras, enfermedades, traiciones, pérdidas. Aún así, encontraba en esos primeros instantes del día un refugio y una forja. Allí no era emperador, era aprendiz, no era mármol y gloria, era carne, duda y disciplina. Entendía algo que la mayoría olvida por completo. La primera hora no es un trámite, es el fundamento invisible sobre el que se sostiene todo lo que vendrá después. Tu primera hora puede ser un basurero emocional y mental, o puede ser un templo. Puede ser el lugar donde te escondes, adormecido, aturdido, anestesiado por pantallas, o puede ser el terreno donde afilas la mente, fortaleces el espíritu y recuerdas quién eres. Cada mañana llevas el mismo poder que llevó Marcus Aurelius en sus días de mayor peso: decidir qué tipo de ser humano se está levantando de esa cama. Una víctima que se deja arrastrar por el ruido, o un guerrero que camina hacia el ruido con la serenidad de quien ya ha elegido su postura interior. No se trata de perfección ni de fantasías motivacionales. Se trata de lucidez. La primera hora del día no pide que seas invencible, solo exige que no seas indiferente. Porque en esos minutos iniciales estás tomando decisiones silenciosas que definen tu carácter. Cuando eliges el móvil antes que tu respiración, estás eligiendo la distracción sobre la presencia. Cuando eliges seguir durmiendo pese a haber decidido despertar, estás eligiendo la comodidad sobre la palabra dada. Y esas pequeñas traiciones cotidianas son las que, con los años, construyen una vida que ya no reconoces como tuya. El guerrero estoico entiende que el mundo exterior siempre será incierto, que las noticias, los mensajes, los problemas y las exigencias van a llegar de todos modos. Por eso protege su primera hora como un soldado protege su escudo. Sabe que, si cede ese espacio, todo lo demás será más difícil de sostener. En cambio, si conquista ese tiempo, el resto del día se vuelve una extensión natural de su primera victoria. No lucha contra la realidad, no se engaña, no fantasea con mañanas perfectas, simplemente acepta que tiene un margen de poder y lo utiliza con dignidad. Cada amanecer es un recordatorio implacable de que el tiempo es lo único que en verdad se agota. El reloj avanza con una frialdad que no conoce excusas ni estados de ánimo. Marcus Aurelius lo repetía en sus reflexiones. La vida es breve y lo más trágico no es morir, sino haber vivido distraído, haber permitido que los días se consuman en actividades que no tienen alma. La primera hora refleja con una claridad brutal
si has decidido vivir o simplemente dejarte llevar. Es un espejo incómodo porque no puedes culpar a nadie más por lo que haces en esos 60 minutos. Imagina salir de la cama no para huir del día, sino para recibirlo con la calma firme de quien ha aceptado su deber. Imagina que, en lugar de sumergirte en la vida de otros, regresas primero a la tuya, a tu cuerpo, a tu respiración, a tus pensamientos, a tus prioridades. Imagina que cada mañana tuviera una breve ceremonia, íntima, silenciosa, en la que recuerdas que hoy también puedes actuar con valentía, con sobriedad, con justicia, con disciplina. Esa ceremonia no pertenece a los sabios de la antigüedad, ni a monjes retirados del mundo, ni a héroes de películas. Está a tu alcance, aquí y ahora, en el modo en que decides vivir tu primera hora. El guerrero estoico no nace, se construye día tras día, especialmente en esos momentos donde nadie mira, cuando aún no han empezado las reuniones, las obligaciones, los mensajes urgentes. Es ahí donde se templa el carácter. Tal vez el resto de tu jornada esté llena de caos, imprevistos y ruido, pero si esa primera hora te pertenece de verdad, el caos no tendrá el mismo poder sobre ti. Tus emociones dejarán de ser jefes y pasarán a ser mensajeras. Tus pensamientos dejarán de atropellarse unos a otros y empezarán a seguir la dirección que tú elijas. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú te habrás vuelto más firme. Hay una diferencia abismal entre despertarte reaccionando y despertarte eligiendo. El modo reactivo es automático, cómodo, conocido. Arrastrar los pies, quejarse en silencio, revisar notificaciones, mirar el tiempo con resignación, desayunar a toda prisa o ni siquiera hacerlo. La vida se convierte en una cadena de respuestas impulsivas a todo lo que llega desde fuera. El modo elegido, en cambio, requiere un pequeño acto de valentía. Levantarse cuando suena el despertador, renunciar al consuelo inmediato del móvil, asumir unos minutos de incomodidad para establecer el tono del día. Ese acto inicial, por pequeño que parezca, encierra una dignidad enorme. En este camino no se trata de culparte por tus mañanas pasadas, sino de comprender que las próximas aún están en tus manos. La culpa te paraliza, la conciencia te libera. Marcus Aurelius no escribía para castigarse, sino para corregirse, para recordarse una y otra vez que podía hacerlo mejor, que aún tenía margen para vivir con más nobleza. Cada mañana puedes hacer lo mismo. Puedes mirarte con honestidad, reconocer dónde te has perdido y comenzar de nuevo en esa primera hora. No hay grandeza en negarlo todo y seguir igual. La grandeza está en admitir la debilidad y convertirla en fuerza mediante la repetición diaria de pequeños actos coherentes. Este viaje hacia la rutina del guerrero estoico comienza con una decisión sencilla y profunda a la vez. Tu primera hora ya no se negocia. A partir de ahí, los 5 pasos que irás descubriendo se convertirán en una estructura clara, concreta, practicable, para transformar esos primeros 60 minutos en una alianza entre tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. No necesitas cambiar todo de golpe, no necesitas una vida perfecta ni un entorno ideal. Solo necesitas estar dispuesto a tratar tu primera hora como lo que realmente es, el territorio sagrado donde se decide el tipo de persona en que te estás convirtiendo. Hoy, mientras tantos entregan su amanecer a la distracción y a la inercia, tú puedes optar por otra cosa. Puedes levantarte como lo hacía un emperador que se sabía mortal, frágil, limitado, pero decidido a no desperdiciar el don de un nuevo día. Puedes mirar la primera hora a los ojos y decirle que no será un tiempo vacío, que no será un residuo,
que no será el contenedor de tus peores hábitos, será tu gimnasio invisible, tu sala de estrategia, tu templo interior. Desde ahí, todo lo demás cambiará de manera silenciosa pero profunda, porque cuando un guerrero conquista su primera hora, el resto del día deja de ser una carga y empieza a ser una oportunidad. La primera hora del día no es simplemente un tramo de 60 minutos en el reloj, es una puerta de entrada a un estado mental que se extiende mucho más allá del amanecer. En esa franja silenciosa se define el tono emocional, el nivel de claridad y la disposición interior con la que vas a atravesar todo lo que venga después. No es magia ni superstición, es pura dinámica humana. Lo que haces, y sobre todo, cómo lo haces en ese inicio, tiñe con su color el resto de la jornada. Cuando empiezas el día con prisa, saturación y ruido, tu sistema nervioso entra en modo defensa. El cuerpo libera hormonas del estrés antes incluso de que hayas hecho algo esencial. La mente se llena de pequeñas tensiones, de micro preocupaciones que no sabes nombrar, pero que permanecen de fondo como un zumbido constante. En ese estado, cualquier contratiempo se percibe más grande, cualquier palabra ajena se siente como una amenaza, cualquier tarea se vuelve más pesada. Has encendido, sin darte cuenta, una inercia que te arrastra. Cuando en cambio eliges iniciar la mañana con intención, el cuerpo recibe otro tipo de mensaje. La respiración se hace más profunda, la postura se alinea, los pensamientos dejan de atropellarse. No se trata de alcanzar una calma perfecta, sino de crear una base sólida. En esa base se apoya la forma en la que respondes a los correos, a las conversaciones, a los problemas. Si la primera hora es un espacio de presencia, el resto del día se beneficia de esa estabilidad invisible. Tu entorno quizá no cambie, pero tú te mueves dentro de él con otra consistencia. La mente humana tiende a reforzar aquello que inicia. Si empiezas la mañana dejándote llevar por la inercia, el día se organiza alrededor de esa misma pasividad. Si la comienzas despierto y responsable, el día se alinea de manera natural con un patrón de acción consciente. Marcus Aurelius lo entendía al dedicar sus primeras reflexiones al amanecer a recordar sus principios, a reunirse consigo mismo antes de reunirse con el mundo. De ese encuentro temprano, con su propia mente, surgía una dirección. La primera hora actúa como un umbral entre el mundo de los sueños y el mundo de los hechos. Cruzar ese umbral sin darte cuenta, como si todo diera igual, deteriora poco a poco tu sensación de dominio personal. Cruzarlo con intención te recuerda que no eres un simple espectador del día, que tienes un papel activo en la forma en que lo vives. Esa sensación de protagonismo discreto cambia por completo tu relación con las obligaciones, con los imprevistos, con el cansancio. No desaparecen, pero dejan de aplastarte. Hay algo profundamente estoico en la idea de que la calidad del día depende más de la actitud con la que lo enfrentas que de lo que el día traiga consigo. La primera hora se convierte entonces en el taller donde se ajusta esa actitud. Es el espacio en el que reafirmas qué cosas dependen de ti y qué cosas no, en el que te recuerdas la finitud del tiempo, la fragilidad de la vida, pero también tu capacidad de elegir cómo comportarte frente a todo ello. Esta lucidez no nace de manera espontánea en medio del ruido de la jornada, se cultiva en el silencio inicial. La forma en que tratas tu primera hora revela la jerarquía real de tus valores. Si la llenas de distracciones, enseñas a tu mente que cualquier estímulo externo es más importante que tu propio criterio. Si la llenas de presencia, entrenamiento y reflexión, enseñas a tu mente que la prioridad no es reaccionar, sino comprender y actuar desde un centro firme. Con el paso de los días, esa lección repetida se convierte en carácter,
Entonces ya no necesitas esforzarte tanto para mantenerte en tu ruta, porque tu propia identidad te sostiene. También hay una dimensión física que no se puede ignorar. El cuerpo, recién salido del descanso, es muy sensible a los primeros gestos. Un movimiento consciente, un vaso de agua, unas respiraciones profundas, una breve activación corporal, envían señales claras al organismo. Estos gestos le dicen que el día se afronta con energía y cuidado, no desde la pereza y el abandono. El cuerpo responde con más vitalidad, con mejor enfoque, con una resistencia distinta frente al cansancio. Todo esto se multiplica a lo largo de las horas, como cuando una pequeña desviación al principio de un camino te lleva muy lejos del destino previsto. La primera hora también concentra decisiones mínimas que parecen irrelevantes, pero que, repetidas, marcan un patrón determinante. Levantarte a la hora que dijiste, aunque te cueste, fortalece el respeto por tu propia palabra. Cuidar el primer pensamiento del día fortalece el hábito de no dejarte secuestrar por cualquier emoción. Elegir conscientemente el primer gesto físico fortalece el vínculo entre intención y acción. Cada una de esas decisiones pequeñas es como un ladrillo colocado en la construcción de tu día. Si los colocas torcidos, el muro entero se debilita. Si los colocas con calma y firmeza, todo lo que apoyes sobre ellos tendrá otra estabilidad. A nivel emocional, la primera hora funciona como un termostato. Si la llenas de mensajes, noticias y estímulos que no puedes procesar todavía, disparas el termostato hacia una sobrecarga que luego cuesta mucho bajar. Si en cambio comienzas de manera sobria, dando espacio a lo esencial, el termostato se mantiene en un punto que te permite responder sin desbordarte. Esta capacidad de mantener el equilibrio en medio de la jornada nace en ese momento inicial donde eliges qué tipo de combustible vas a introducir en tu mente. El contexto actual, lleno de pantallas y urgencias, ha vaciado de sentido esa primera hora para muchas personas. Pero precisamente en medio de esta vorágine es donde el enfoque estoico recupera toda su fuerza. Proteger ese tramo de tiempo se convierte en un acto de rebeldía serena, en una forma de decir que tu vida no estará definida por la velocidad del entorno, sino por la profundidad de tu respuesta. En vez de adaptarte sin más al ritmo ansioso del mundo, marcas tu propio compás desde el principio. La primera hora decide también cómo te relacionas con tus metas. Si la gastas en apagar incendios ajenos, tu sueño personal queda relegado al último lugar. Si la dedicas a alinearte, a recordar qué es importante para ti, a dar aunque sea un paso simbólico hacia aquello que deseas construir, entonces tus objetivos dejan de ser fantasías lejanas y se convierten en una práctica diaria. La grandeza, entendida al modo estoico, no es un estallido puntual, sino una línea constante de actos pequeños ejecutados con coherencia. En esa línea, la primera hora es el punto de partida. Con el tiempo, descubrirás que lo que cambia no es solo tu mañana, sino la forma entera en que percibes tu jornada. Ya no vives a la defensiva, reaccionando a lo que sucede, sino que te sabes capaz de introducir un orden interno donde antes solo había caos. Esa sensación de alineación no viene de ningún lugar externo, nace del modo en que has decidido honrar ese primer fragmento de tiempo cada día. La primera hora deja entonces de ser un detalle sin importancia y se revela como lo que siempre fue, el momento en que decides, en silencio, qué tipo de día vas a vivir y qué tipo de persona estás eligiendo ser. Un guerrero estoico no lleva armadura brillante ni espada al cinto, aunque viva en un mundo lleno de ruido, urgencias y pantallas. Su campo de batalla no es un territorio lejano, sino el interior de su propia mente. Camina entre los demás con apariencia común,
pero dentro de él se libra cada día una lucha silenciosa por conservar la dignidad, la claridad y el autocontrol, en medio de un entorno que invita a la dispersión y al victimismo. Un guerrero estoico no nace con una fuerza especial, se va forjando a través de decisiones pequeñas, repetidas, sostenidas con paciencia incluso cuando nadie las ve. Esta figura no pertenece a la fantasía ni al pasado remoto, es una actitud disponible para cualquier persona que decida tratar su vida como algo demasiado valioso como para vivirla en modo automático. En el corazón de esta forma de vivir se encuentra la comprensión de que el dominio de uno mismo es la verdadera victoria. La fortaleza no consiste en aparentar dureza ni en reprimir emociones, sino en desarrollar la capacidad de no ser arrastrado por ellas como por una corriente desbordada. El guerrero estoico siente miedo, rabia, tristeza, cansancio, pero se entrena para no convertir esos estados en su amo. Reconoce lo que ocurre dentro de sí, lo observa con honestidad y desde ahí elige su respuesta. Esa elección consciente, repetida una y otra vez, levanta una estructura interior que ninguna circunstancia externa puede derrumbar con facilidad. La tradición estoica habla de 4 pilares que sostienen este modo de estar en el mundo, una especie de código silencioso que guía los pasos del guerrero. La sabiduría orienta sus decisiones para que no se dejen manipular por apariencias ni impulsos momentáneos. La justicia le recuerda que sus acciones afectan a otros y que la vida propia no se puede construir sobre el daño ajeno sin perder el respeto por uno mismo. La valentía le permite seguir adelante incluso cuando el camino se vuelve incómodo, incierto o doloroso. La templanza le ayuda a no caer en excesos que terminan por esclavizar, ya sean de placer, de poder o de reconocimiento. Estas virtudes no son conceptos abstractos, son herramientas prácticas, criterios para actuar cuando la niebla del día a día lo confunde todo. Marcus Aurelius encarna de manera ejemplar esta figura del guerrero interior, alguien que, rodeado de poder, honores y obligaciones descomunales, eligió mirarse con una sinceridad radical. Sus meditaciones no eran discursos destinados al público, eran notas privadas, recordatorios escritos casi a escondidas, en los que se exigía a sí mismo coherencia, humildad y firmeza. No se presentaba como un sabio infalible, sino como un hombre que caía, se levantaba y volvía a intentarlo con la vista puesta en un ideal de vida recta. En medio de guerras, enfermedades y traiciones, se obligaba cada día a recordar que su verdadero trabajo no era controlar al mundo, sino gobernarse a sí mismo. Ese ejemplo desmiente la idea de que la serenidad solo es posible lejos de los problemas. El guerrero estoico se adiestra precisamente en medio del conflicto, porque sabe que allí se revela quién es de verdad. En la vida contemporánea, este espíritu encuentra nuevos desafíos. Ya no se escucha el estruendo de espadas ni el clamor de un ejército, pero sí el zumbido constante de notificaciones, exigencias laborales, expectativas sociales y comparaciones interminables. La batalla ahora se libra en la atención. Cada vez que una persona permite que su mente sea capturada por lo efímero, pierde un poco de su fuerza. Cada vez que se abandona a la queja y al resentimiento, cede terreno al desorden interior. Por eso el guerrero estoico actual practica una forma de vigilancia tranquila. Observa qué consume, qué pensamientos alimenta, qué palabras pronuncia, porque entiende que cada uno de esos elementos moldea su carácter. No se trata de perfeccionismo, sino de responsabilidad íntima. Esta figura no confunde dureza con frialdad. Un guerrero estoico no se vuelve de piedra ni se desconecta del mundo para protegerse. Al contrario,
se abre a la realidad con lucidez, sin negar el dolor ni huir del compromiso. Sabe que la vida incluye pérdidas, fracasos y cambios inesperados, pero se niega a convertirlos en excusas para abandonar sus principios. Cuando sufre, no se avergüenza de sentirlo, aunque se niega a entregarse a la autocompasión infinita. Cuando logra algo valioso, no se deja embriagar por el orgullo, porque recuerda lo frágil que es todo. En esa oscilación constante, mantiene un punto de equilibrio interior sostenido por la práctica diaria, no por teorías bonitas. Un rasgo esencial de este camino es la discreción. El guerrero estoico no necesita proclamarse como tal ni exigir reconocimiento. Su grandeza se manifiesta en gestos sencillos: la palabra medida, la paciencia en medio de la tensión, la capacidad de pedir perdón cuando se equivoca, el esfuerzo de cumplir con su deber, incluso cuando nadie lo aplaude. El honor para él no es un concepto antiguo y vacío, es la coherencia entre lo que piensa que es correcto y lo que hace cuando nadie lo mira. La verdadera batalla se libra en esas decisiones invisibles y aparentemente pequeñas que, acumuladas, definen la calidad de una vida entera. Marcus Aurelius insistía en que cada día ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. Esta idea alimenta al guerrero estoico moderno, que entiende que la disciplina no consiste en jamás fallar, sino en no permanecer caído. Cada error se convierte en material para aprender, no en cadena para condenarse. Cada desorden temporal inspira la creación de una estructura más sólida. De este modo, la vida deja de vivirse como una cadena de fracasos o éxitos aislados y se convierte en un proceso de refinamiento continuo. Nada se desperdicia, todo se puede integrar, siempre que exista la voluntad de mirarlo con sinceridad y de actuar en consecuencia. El guerrero estoico se relaciona con el tiempo de una forma muy particular. Siente el peso de su finitud, pero lejos de angustiarse, lo utiliza como brújula. Esa conciencia le empuja a dejar de aplazar indefinidamente lo esencial. En lugar de regalar sus horas a cualquier distracción, intenta que cada día contenga al menos algún acto alineado con sus valores más profundos. Puede ser un trabajo bien hecho, una conversación honesta, un momento de estudio, un esfuerzo físico, una renuncia a un impulso destructivo. No importa que el exterior no cambie de inmediato. Lo que importa es que la persona que se acuesta por la noche se reconozca como alguien que ha honrado, aunque sea mínimamente, la oportunidad de vivir ese día. En el fondo, el guerrero estoico representa una respuesta sobria a la confusión de la época. Frente a la búsqueda desesperada de entretenimiento constante, propone la profundidad. Frente al orgullo de tener razón, propone la humildad de seguir aprendiendo. Frente al miedo paralizante, propone la valentía de dar pasos pequeños pero firmes. Frente a la dispersión interminable, propone el retorno a uno mismo, a esa parte interior que observa, decide y actúa sin necesidad de adornos. Desde ahí, cada rutina, cada hábito, cada primera hora del día se convierte en un escenario concreto donde encarnar estos principios. Y con el tiempo, sin estrépito ni grandes gestos, surge una fuerza tranquila que nada ni nadie puede comprar ni destruir, porque nace del único lugar donde de verdad se puede gobernar, el propio corazón. Cuando suena el despertador, en esos segundos en los que todavía no has decidido moverte, ya está planteada la primera batalla del día. No se trata solo de salir de la cama, sino de elegir desde qué lugar interior vas a hacerlo. Muchos se incorporan con un gesto pesado, como quien arrastra una condena, sintiendo que el día es una carga ajena que cae encima. El guerrero estoico adopta otra postura incluso cuando está cansado y el sueño pesa. No se inventa una alegría falsa, pero se levanta como quien acepta una misión. Ese gesto sencillo de poner los pies en el suelo con determinación
contiene una afirmación profunda. No soy un juguete de mi pereza, no soy un sirviente de mis excusas, soy alguien que ha decidido vivir con intención. Despertar como víctima significa dejar que el primer pensamiento sea una queja, una protesta muda contra la realidad. Aparece la sensación de que todo es demasiado, de que el mundo exige más de lo que puedes dar, de que tus fuerzas nunca alcanzan. Esa historia, repetida cada mañana, va moldeando la identidad hasta que terminas viéndote como alguien arrinconado por circunstancias que siempre pesan más que tu voluntad. Despertar como guerrero, en cambio, implica aceptar la misma realidad desde otro ángulo. No desaparecen los problemas ni se disuelven las obligaciones, pero la manera de mirarlos cambia. El primer pensamiento se convierte en recordatorio de la propia fuerza, en invitación a ponerse en pie con dignidad, en decisión silenciosa de no entregar el gobierno de la actitud a nada ni a nadie. Marcus Aurelius entendía este momento como un ejercicio de memoria de lo que uno es, de lo que ha decidido ser, de la función que le corresponde cumplir. El guerrero estoico hace lo mismo antes incluso de dar el primer paso. Al abrir los ojos recuerda que no ha venido al mundo para permanecer tumbado, que la vida que desea no se construye desde la inercia, que la materia prima de sus días se forja en esos primeros gestos. No convierte la cama en refugio definitivo, sino en estación de paso para recuperar fuerzas. El verdadero refugio está en su carácter, en su capacidad de actuar alineado con sus principios, incluso cuando el cuerpo protesta. Por eso, al escuchar el sonido del despertador, su inclinación es hacia la acción, aunque el placer momentáneo de seguir inmóvil resulte atractivo. El primer minuto de la mañana encierra decisiones que parecen insignificantes, pero no lo son. Elegir no posponer el despertador es un acto de respeto hacia la palabra dada a la noche anterior. Incorporarse sin dilaciones es una manera de recordarse que la comodidad no gobierna la propia vida. Evitar empezar el día refugiándose en la pantalla es proteger la mente de una invasión caótica de estímulos. Cada una de estas selecciones construye una imagen interna. El guerrero estoico cuida esa imagen no por vanidad, sino porque sabe que la forma en que se ve a sí mismo influye en todo lo que hace después. Si cada mañana se demuestra que puede vencer esta resistencia inicial, el resto de desafíos del día se perciben como algo abordable. Levantarse como guerrero no significa hacerlo con brusquedad ni con dureza, sino con claridad. El cuerpo puede estar pesado, pero el gesto es firme. El rostro puede mostrar cansancio, pero los ojos se abren con la conciencia de que ha comenzado un nuevo tramo de vida. En ese instante, el guerrero se alinea con una idea sencilla y poderosa. Hoy tiene la oportunidad de actuar con integridad. Puede fallar, puede equivocarse, puede encontrar obstáculos que no esperaba, pero la orientación de fondo está definida. No se levanta para huir del día, se levanta para entrar en él con la mejor postura posible. Esa diferencia de intención, aunque parezca pequeña, transforma el clima interior con el que atraviesa cada escena. El hábito de comenzar la mañana lamentándose erosiona poco a poco la fuerza moral. Una queja tras otra, incluso cuando solo se formula mentalmente, acaba creando un surco. En cambio, el hábito de comenzar con un gesto de aceptación serena fortalece el ánimo. El guerrero estoico no se obliga a sentirse feliz al despertar, ni necesita una euforia artificial. Le basta con reconocer que está vivo, que aún tiene algo que aportar, que el día que se abre ante él es un territorio donde puede practicar sus virtudes. Desde esa perspectiva, la cama deja de ser trinchera y se convierte en plataforma de lanzamiento. El simple acto de ponerse en pie pasa a ser el primer entrenamiento del carácter. Quien se levanta como víctima suele buscar de inmediato
un alivio que le distraiga del malestar. Coge el teléfono, se sumerge en noticias, mensajes, entretenimiento instantáneo, intenta olvidarse de sí mismo en la vida de otros. El guerrero estoico hace lo contrario. Antes de entregar su atención al mundo, se concede unos instantes para tomar posesión de sí. Respira, siente el contacto del suelo, percibe el cuerpo despertando, tal vez pronuncia en silencio una frase que le recuerde su propósito, o tal vez se limita a agradecer otra oportunidad. No necesita un ritual teatral ni una lista interminable de tareas. Necesita presencia. A partir de ahí, el día empieza a construirse sobre un cimiento sólido en lugar de sobre una evasión. Ese despertar combativo y sereno a la vez no se consigue en un solo día, es fruto del entrenamiento. Habrá mañanas en las que la tentación de rendirse será intensa y noches en las que el sueño haya sido escaso y levantarse parezca un castigo. El guerrero estoico no niega estas dificultades, las utiliza como materia de trabajo. Cada vez que decide levantarse a pesar de la pereza refuerza un músculo invisible. Cada vez que vence un aplazamiento, gana un poco más de confianza en sí mismo. Con el tiempo, la lucha sigue existiendo, pero la posición de partida ya no es la misma. La identidad de víctima pierde fuerza, la identidad de guerrero se consolida, y la primera hora deja de estar marcada por la resistencia y empieza a impregnarse de una serenidad firme. Al adoptar este enfoque, el despertar deja de ser un trámite mecánico y se convierte en un acto simbólico. Es el momento en el que confirmas, con tu cuerpo y tu mente, que no renuncias a ti mismo. Cada mañana renuevas este compromiso, igual que un soldado revisa su equipo antes de entrar en combate. No esperas a sentirte perfecto ni a que la vida se vuelva cómoda. Decides levantarte de manera coherente con los valores que quieres encarnar. Así, poco a poco, la escena humilde en la que apagas el despertador y te incorporas pasa a tener un significado nuevo. El guerrero estoico nace precisamente en ese espacio estrecho entre el sonido de la alarma y el gesto de ponerse en pie. Cuando una persona común decide tratar ese instante como algo sagrado y no negociable. Después de levantarse como un guerrero, el siguiente gesto no es lanzarse de inmediato al ruido del día, sino conquistar un pequeño territorio de silencio. En esa franja de 10 o 15 minutos comienza el verdadero trabajo interior. El cuerpo ya está de pie, pero el alma todavía necesita despertarse con calma. El guerrero estoico se sienta, apoya bien los pies en el suelo, deja que la espalda encuentre una postura digna, ni rígida ni caída, y permite que la respiración marque el compás de ese instante. No se trata de hacer nada espectacular, se trata de estar plenamente presente, de habitar con conciencia ese breve espacio de tiempo antes de que todo se acelere. En esta quietud voluntaria, el silencio deja de ser mera ausencia de ruido para convertirse en un lugar de encuentro. La mente, acostumbrada a saltar de pensamiento en pensamiento, empieza al principio a resistirse. Aparecen imágenes, listas de tareas, recuerdos, pequeñas inquietudes. El guerrero estoico no pelea contra ellas como si fueran enemigos. Tampoco se deja arrastrar. Las observa como quien ve pasar nubes por el cielo, reconoce su presencia y las deja ir sin aferrarse. En ese ejercicio sencillo va recuperando una autoridad que la dispersión le roba cada día. Descubre que no tiene por qué creer ni seguir todos los pensamientos que aparecen, que puede contemplarlos desde una cierta distancia. Marcus Aurelius escribía sus reflexiones como una forma de ordenar este mundo interior. En esa misma línea, estos minutos de silencio pueden convertirse también en un diálogo honesto con uno mismo. A veces bastan unas pocas palabras susurradas en la mente,
una declaración sobria de la actitud que se desea cultivar ese día. Tal vez una frase que recuerde la fragilidad de todo, o una que evoque la posibilidad de actuar con nobleza, incluso en circunstancias adversas. No son consignas vacías ni frases decorativas, son recordatorios que apuntan a lo esencial. El guerrero estoico utiliza esos pensamientos como se utilizan las cuerdas de un instrumento para afinarlo antes de tocar. En este tiempo de quietud, la respiración se transforma en un ancla. Inhalar y exhalar de manera consciente no es un ejercicio banal, es una forma de regresar al cuerpo, de arraigarse en el momento presente. El aire entra, el aire sale, el pecho se expande, se contrae, y con cada ciclo se afloja ligeramente la tensión invisible acumulada en los músculos y en la mente. No es necesario complicar este gesto, basta con observar cómo el flujo de la respiración regula también el flujo de los pensamientos. Cuando la respiración se vuelve más lenta y profunda, la mente empieza a acompañar ese ritmo, como un río que abandona el desborde y vuelve a su cauce. El guerrero estoico utiliza esta práctica matinal para examinar con serenidad el suelo que pisa. En lugar de dejarse intimidar por un cúmulo difuso de preocupaciones, distingue con claridad aquello que realmente depende de sus actos y aquello que se encuentra fuera de su control. En esa clasificación simple aparece una primera sensación de orden. Lo que no depende de él se entrega interiormente al curso de la vida, sin resentimiento. Lo que sí depende de él se recoge con responsabilidad. Esta distinción marca una frontera moral que otorga libertad. Deja de perder fuerza combatiendo fantasmas que no puede cambiar y concentra su energía en los gestos concretos que sí están a su alcance. Estos minutos de silencio también permiten reconciliarse con las propias emociones antes de que se desborden. Si hay tristeza, se la reconoce sin disfrazarla. Si hay rabia, se la admite sin justificarla. Si hay miedo, se lo ilumina sin avergonzarse. El guerrero estoico no niega lo que siente, pero tampoco se deja gobernar por ello. Se sienta frente a sus emociones como frente a visitantes fugaces, dispuesto a escucharlas sin entregarles las llaves de la casa. Al hacerlo, evita que exploten más tarde de forma descontrolada. Este encuentro temprano consigo mismo evita muchos actos, palabras y decisiones que después pesarían como una losa durante el día. En la sociedad de la prisa, este espacio de quietud parece casi un lujo, pero en realidad es una necesidad. 10 o 15 minutos pueden marcar la diferencia entre arrastrar el día con el corazón desordenado o atravesarlo con un eje interno firme. El guerrero estoico entiende que no se trata de escapar del mundo, sino de llegar a él mejor preparado. Igual que un artesano limpia y ajusta sus herramientas antes de trabajar, él limpia y ajusta su mente. No lo hace por estética espiritual, lo hace porque sabe que una mente en caos multiplica los problemas, mientras que una mente aquietada sabe encontrar respuestas más sencillas y eficaces. Hay una dignidad particular en esta práctica silenciosa. Nadie la ve, nadie la aplaude, nadie la comparte en redes. Es un acto completamente íntimo. Precisamente por eso tiene tanto valor. Representa un compromiso personal con la búsqueda de una vida más consciente, una vida que no se reduce a reaccionar. Cada día que se sostiene esta rutina, aunque sea de forma imperfecta, se refuerza un mensaje interior. La vida no me arrastra desde el primer minuto, yo la recibo en un estado de lucidez. Este mensaje se graba poco a poco en la identidad, hasta que acaba influyendo en todas las demás acciones del día. Este tramo de silencio también puede incluir un breve ejercicio de gratitud sobria, no una lista artificial, sino el reconocimiento sincero de unos pocos hechos concretos que siguen presentes. La posibilidad de respirar,
de aprender, de rectificar, de amar, de contribuir. Lejos de cualquier ingenuidad, esta gratitud afina la mirada para no quedarse atrapado únicamente en lo que falta o en lo que molesta. El guerrero estoico mira la realidad completa, con sus luces y sus sombras, y aprende a encontrar un motivo legítimo para seguir caminando con entereza. Al finalizar estos minutos, algo ha cambiado, aunque todo alrededor parezca igual. Las paredes son las mismas, el trabajo pendiente sigue estando ahí, las obligaciones no han desaparecido. Sin embargo, el interior del guerrero se ha recolocado. Ha pasado de la dispersión a la concentración, de la reacción automática a la presencia consciente, del ruido interior a una calma atenta. Esta transición no necesita ceremonias complejas ni largas horas de retiro. Basta con la fidelidad a esos pocos minutos diarios de silencio. Desde ahí, los siguientes pasos de la rutina matinal ya no surgen de un impulso nervioso, sino de una decisión serena. Así, la segunda etapa de la primera hora se convierte en el corazón de toda la jornada. En ese pequeño intervalo, el guerrero estoico se mira de frente, sin máscaras, y renueva su voluntad de vivir de acuerdo con sus principios. No busca sensaciones extraordinarias ni estados místicos, busca claridad. Con esa claridad vuelve a ponerse en pie, consciente de que el ruido del mundo llegará, pero llevando dentro una quietud que nadie más puede darle ni arrebatarle. Cada mañana en la que respeta este espacio de silencio, refuerza su propia libertad, y esa libertad se manifiesta después en todas las batallas visibles e invisibles que el día le presente. Tras ese espacio de quietud en el que la mente se asienta, llega el momento de llamar al cuerpo a escena. No como si fuera una máquina pesada que solo sirve para arrastrarse por el día, sino como un aliado al que se despierta con respeto. Durante horas ha estado inmóvil, en silencio, reparándose en la oscuridad. Ahora necesita movimiento, calor, circulación. El guerrero estoico entiende que no basta con una claridad mental aislada, que el pensamiento más elevado se debilita si el cuerpo permanece abatido, encorvado, sin energía. La primera hora del día también es el instante en el que se decide esta alianza entre carne y espíritu. Al poner los pies en el suelo, la sangre todavía late a un ritmo lento. Los músculos conservan cierta rigidez. Las articulaciones necesitan ser lubricadas por el movimiento. El cuerpo pide ser despierto con un poco de esfuerzo, no con más horas de inmovilidad. Unos minutos de actividad consciente bastan para cambiar la química interna. El pulso se acelera lo justo, la respiración se hace más profunda, la temperatura sube un punto. En apariencia es algo sencillo, casi insignificante. En realidad es una señal poderosísima que el guerrero envía a todo su organismo. El día no se afronta desde la pereza, se afronta desde la disposición. No hacen falta grandes recursos ni entornos perfectos. No se necesita gimnasio, ni equipamiento caro, ni rutinas complejas pensadas para exhibirse. Bastan el propio peso del cuerpo y un espacio modesto. Unas flexiones, unas sentadillas, una plancha sostenida con firmeza, unos estiramientos lentos que despierten los músculos adormecidos. Cualquier secuencia simple realizada con atención sirve para activar esa maquinaria sagrada que sostiene cada pensamiento y cada acto. Lo importante no es la espectacularidad del ejercicio, sino la intención con la que se realiza. Cada repetición es una afirmación silenciosa de fortaleza y de disciplina. El guerrero estoico abraza el esfuerzo físico como parte de su entrenamiento interior. Sabe que el cansancio que surge durante esos minutos no es un enemigo, sino una puerta hacia una resistencia mayor. Al sostener una postura exigente unos segundos más,
Al completar una serie, incluso cuando los músculos arden, cultiva algo más que tono físico. Cultiva la capacidad de permanecer firme en la incomodidad, de no rendirse al primer impulso de abandono. Esa misma capacidad aparecerá más tarde cuando el día se complique, cuando llegue una conversación difícil o una tarea que parece interminable. La disciplina del cuerpo se convierte en disciplina del carácter. Hay una belleza sobria en este acto. Mientras muchos empiezan la mañana inclinados sobre una pantalla, el guerrero elige inclinarse sobre su propio esfuerzo. Se arrodilla para estirar la espalda, se impulsa desde el suelo, mantiene la columna erguida. Cada gesto corrige poco a poco las posturas de derrota acumuladas durante años. El cuerpo aprende de nuevo lo que significa estar erguido, abierto, preparado. La mirada se alza, el pecho se expande, la sensación de peso se transforma en sensación de apoyo. Dejar que el cuerpo se fortalezca es una manera de honrar el hecho de estar vivo. Esta activación matinal limpia también la mente de una forma particular. Al concentrarse en el movimiento, en la respiración, en la tensión y la relajación de los músculos, el ruido mental se apaga un poco. Las preocupaciones pierden volumen durante esos minutos porque toda la atención se vuelca en el acto presente. Es un tipo de meditación en acción. No se trata solo de estar en forma, se trata de iniciar el día con una experiencia concreta de presencia en el propio cuerpo. De esa forma, los pensamientos posteriores ya no flotan desconectados de la realidad física, sino que se anclan en una base más sólida. El guerrero estoico no busca un físico perfecto diseñado para la mirada ajena. Lo que busca es un cuerpo capaz de sostenerle en su camino. Un cuerpo que responda cuando haya que trabajar largas horas, que resista cuando lleguen enfermedades, que acompañe cada decisión sin romperse ante el primer esfuerzo intenso. Por eso no se preocupa por la comparación con otros, ni por las métricas vacías del ego. Se concentra en ser un poco más fuerte que ayer, un poco más resistente, un poco más ágil. La constancia en estos pequeños ejercicios da frutos que ningún estallido puntual de motivación podría ofrecer. En esta relación con el cuerpo también hay espacio para la templanza. No se trata de castigarse con rutinas desmedidas ni de perseguir un ideal imposible. Se trata de encontrar una medida justa de esfuerzo que desafíe sin destruir, que exija sin agotar, que fortalezca sin fanatismo. El guerrero escucha las señales del propio organismo, distingue la pereza del agotamiento real y actúa en consecuencia. Cuando está realmente enfermo, descansa con humildad. Cuando simplemente surge un impulso de vagancia, responde con firmeza. En esa escucha atenta y en esa respuesta equilibrada, se manifiesta una inteligencia corporal al servicio del espíritu. La activación física en la primera hora genera además un efecto que se extiende a todo el día. El nivel de energía base se eleva, la postura se mantiene más estable, la mente se siente más despejada. Las tareas cotidianas ya no parecen tan pesadas porque el cuerpo ha tenido su espacio de expresión y se siente atendido. El cansancio que pueda aparecer más tarde encuentra un organismo que ha sido preparado y que por tanto lo gestiona mejor. La diferencia entre un día sin este despertar corporal y un día con él se percibe claramente cuando esta práctica se sostiene durante unas semanas. Marcus Aurelius, en su época, conocía el valor del esfuerzo físico como parte de la formación del carácter. Aunque sus circunstancias fueran muy distintas a las actuales, compartía una comprensión profunda de lo que significa ejercitarse para ser digno del papel que uno debe desempeñar. El guerrero moderno que sigue esta senda retoma ese legado y lo adapta a su realidad. No se entrena para la guerra con armas, se entrena para la batalla cotidiana contra la apatía,
la resignación y el desorden. Cada lagartija que completa, cada estiramiento que sostiene, cada gota de sudor que cae al suelo es un tributo a esa fuerza interior que desea mantener despierta. Al terminar estos minutos de movimiento, el cuerpo late de otra manera. El corazón marca un ritmo más vivo, la respiración encuentra su propia música, la piel siente el contacto del aire con mayor intensidad. El guerrero se detiene unos instantes, percibe esa nueva energía circulando y la recibe con gratitud. No ha hecho nada espectacular a ojos del mundo, pero ha realizado algo esencial para sí mismo. Ha declarado, con su propio cuerpo, que el día no lo encontrará pasivo, sino despierto. Desde esa base, el resto de la rutina matinal se apoya en una fuerza más completa. La mente y el cuerpo dejan de caminar por caminos separados y empiezan a avanzar como una sola unidad al servicio de una vida más recta y más plena. Después de haber despertado el cuerpo, llega el turno de algo todavía más decisivo para la jornada: encender la mente con ideas dignas de guiártela. La mayoría de la gente entrega sus primeros pensamientos a titulares vacíos, opiniones airadas o frases sueltas que no dejan huella. El guerrero estoico, en cambio, reserva unos minutos para alimentar su mente con una materia completamente distinta. No se trata de acumular información, sino de entrar en contacto con una sabiduría que atraviese los siglos y que sea capaz de ofrecer dirección cuando el día empiece a torcerse. En esos 10 minutos, la mente deja de ser un lugar donde cualquier cosa entra y sale sin control, y se convierte en una cámara de resonancia donde solo se permite permanecer a lo que tiene peso real. Te sientas con un libro entre las manos, no como quien busca una distracción más, sino como quien se acerca a un maestro. Las palabras de Marcus Aurelius, Epicteto o Séneca ya no son frases célebres colgadas en una pared, sino instrucciones íntimas dirigidas a alguien exactamente como tú, alguien que también sentía cansancio, irritación, miedo y pereza. Lees despacio, casi como si escucharas una voz baja que te hablara desde muy dentro. Una página basta, incluso unos pocos párrafos, porque la intención no es devorar capítulos, sino dejar que una idea penetre en tu conciencia y permanezca allí durante el resto del día como una luz encendida en medio del ruido. Entre esas líneas aparece, por ejemplo, el recordatorio de que no puedes controlar las palabras ni los actos de los demás, pero sí la forma en que decides responder. No lo recibes como una teoría abstracta, lo conectas con tu propia jornada. Sabes que en algún momento alguien llegará con prisas, con mal humor, con exigencias poco razonables. Sabes que habrá tráfico, retrasos, imprevistos. En ese instante, comprendes que esas frases que ahora lees serán el escudo invisible que podrás levantar más tarde. Te dices que cuando surja la tensión, volverás mentalmente a esta enseñanza y elegirás no reaccionar como un autómata, sino como alguien que ha decidido ser dueño de sí. Este entrenamiento de la mente no es un ejercicio frío, al contrario, toca algo muy profundo en tu manera de mirar la realidad. Las ideas estoicas te invitan a recordar la brevedad del tiempo, la fragilidad del cuerpo, la inestabilidad de la fortuna, pero también la increíble capacidad que tienes de elegir tu actitud. Mientras lees, se ordenan jerarquías dentro de ti. Lo que ayer parecía un drama absoluto empieza a colocarse en su tamaño real. Lo que dabas por hecho se revela como un privilegio. Lo que temías excesivamente se muestra como un desafío que puedes afrontar paso a paso. Ese reajuste interior no lo produce el azar, lo provoca la decisión consciente de exponerte a una filosofía que no adula, sino que despierta. No se trata de leer por leer,
Se trata de dialogar con el texto. Una frase te golpea con más fuerza que las demás y haces una pausa. Tal vez la subrayas, tal vez la repites en voz baja, tal vez la escribes en un cuaderno. Al hacerlo, dejas de ser un lector pasivo y te conviertes en alguien que se apropia de esa idea. La frase deja de estar en el libro y empieza a vivir en tu memoria. La transformas en una especie de consigna discreta para la jornada. Puede ser una llamada a la moderación, un recordatorio para no perder de vista lo importante, una invitación a actuar con limpieza incluso cuando nadie mira. Lo esencial es que no se quede en el papel, sino que se adhiera a tus decisiones. Con el tiempo, estos 10 minutos diarios van tejiendo una verdadera dieta mental. Igual que el cuerpo refleja lo que come, la mente refleja aquello con lo que se alimenta. Si la llenas de resentimiento, comparación y frivolidad, todo se vuelve más difícil de sostener. Si, en cambio, cada mañana la expones a palabras que invitan a la lucidez y a la responsabilidad, tu mirada se afina. Empiezas a detectar con más rapidez tus propias excusas, reconoces tus patrones de reacción, descubres los lugares donde cedes tu poder interior a cualquier estímulo externo. No se trata de juzgarte con dureza, sino de verte con claridad para poder corregir el rumbo cuando haga falta. Este espacio de lectura filosófica también te protege de la dispersión. En una época en la que la atención se rompe en 1000 fragmentos, sentarte unos minutos a leer con calma es un acto de resistencia silenciosa. No saltas de una idea a otra. No cambias de pantalla cada 3 segundos. No buscas un golpe rápido de dopamina. Permites que la mente se acostumbre de nuevo a seguir un hilo, a profundizar en él, a permanecer. El guerrero estoico sabe que la concentración es una de sus armas más valiosas, porque sin ella ninguna virtud puede practicarse con consistencia. Por eso, estos 10 minutos no son un lujo intelectual, son parte de su entrenamiento diario. Hay días en los que te encontrarás leyendo sobre la importancia de actuar de acuerdo con la naturaleza, es decir, de acuerdo con tu mejor versión. Otros días te toparás con una advertencia contra el orgullo o la ira. Otros, con una reflexión sobre la muerte que, lejos de deprimirte, te recordará la urgencia de vivir con autenticidad. Cada una de esas ideas se convierte en un lente a través del cual miras los acontecimientos que están por venir. Nada de lo que el día traiga cambia objetivamente, pero tú ya no lo ves con los mismos ojos. Donde antes solo había reacción y queja, ahora empieza a haber interpretación consciente y elección. Este entrenamiento mental completa lo que has hecho antes con el cuerpo. Un cuerpo activado sin dirección interior puede convertirse en pura agitación. Una mente lúcida en un cuerpo apático se queda en buenos propósitos que nunca se encarnan. Al leer filosofía, armonizas las dos dimensiones. Le das a tu fuerza física un motivo, un norte, una razón de ser. Cada correo que envíes, cada conversación, cada acción aparentemente mínima del día puede alinearse con los principios que has reforzado en esos minutos de estudio. La vida cotidiana deja de ser una sucesión de gestos desordenados y se transforma lentamente en una práctica, en un campo donde ejercitar la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza. El impacto de esta rutina no se percibe solo en los momentos de calma, se revela sobre todo cuando las cosas se complican, en la discusión que podría haberse convertido en un grito, en la contrariedad que podría haberte hundido en el desánimo, en la tentación de renunciar a tus compromisos. Allí, en medio del fuego, resurge de pronto la frase que leíste al amanecer, esa imagen, esa idea que se quedó contigo. En vez de reaccionar desde el hábito, te das un segundo para elegir desde la claridad. Esa distancia mínima, casi imperceptible,
es lo que diferencia al guerrero de quien vive totalmente a merced de lo que siente en cada instante. Al finalizar esos 10 minutos, no eres un erudito, no necesitas serlo. Eres alguien un poco más despierto que antes, un poco más consciente del enorme poder que tiene su propia mente. Cierras el libro o el cuaderno con respeto, sabiendo que no has hecho algo espectacular, pero sí algo profundamente transformador. Has elegido qué pensamientos van a acompañarte durante la jornada. Has asumido que la mente no es un contenedor donde todo cabe sin consecuencias, sino un terreno que debes cuidar con paciencia y firmeza. Desde ahí, el día ya no te encontrará desnudo frente al caos, sino armado con ideas que han demostrado su fuerza a lo largo de siglos. Esa es la verdadera armadura del guerrero estoico. No pesa, pero protege, no brilla hacia afuera, pero sostiene por dentro. Después de haber despertado el cuerpo y afinado la mente, todavía falta un movimiento decisivo para sellar la primera hora del guerrero estoico, trazar el plan de batalla del día. Sin ese gesto, la energía recién despertada se dispersa, la claridad se diluye y la jornada acaba siendo una sucesión de reacciones improvisadas. El guerrero sabe que la vida no se presta a un control absoluto, que siempre habrá imprevistos y giros inesperados, pero también sabe que entrar en el día sin una dirección nítida equivale a entregar su fuerza a la casualidad. Por eso se sienta, con un cuaderno o una simple hoja de papel, y dedica unos 15 minutos a diseñar conscientemente el terreno que va a pisar. No se trata de llenarlo todo de tareas infinitas, sino de elegir con precisión aquello que de verdad importa. En ese momento, el silencio de la mañana adquiere una nueva función. Ya no es solo refugio interior, ahora se convierte en sala de estrategia. El guerrero repasa mentalmente las obligaciones que le esperan y las filtra con una mirada distinta. Distingue entre lo urgente que grita y lo importante que casi nunca levanta la voz. La mayoría de las personas se pasan el día apagando fuegos ajenos, corriendo detrás de demandas que no dejan huella en lo esencial. El guerrero estoico elige otro camino. Decide que su jornada tendrá un núcleo, una columna vertebral formada por unas pocas acciones clave, y alrededor de ellas se organizará todo lo demás. Así aparecen sobre el papel las 3 tareas verdaderamente decisivas del día, esas que, si se llevan a cabo, dan sentido a las horas aunque el resto no salga perfecto. Esas 3 acciones no son una lista arbitraria. Cada una está vinculada a algo que el guerrero considera valioso. Puede ser un avance en un proyecto profundo, un trabajo que honra su profesión, un gesto responsable con su familia, un paso más en la construcción de su carácter. Lo importante es que, al escribirlas, sienta que está alineando el día con su propósito y no solo reaccionando a lo que el entorno le lanza. Mientras traza estas prioridades, resuena en su interior la enseñanza de Marcus Aurelius sobre vivir de acuerdo con la propia naturaleza, es decir, de acuerdo con lo mejor que uno puede ser. El plan deja de ser un simple recordatorio técnico y se transforma en una declaración de intención moral. Una vez elegidas esas tareas, el guerrero desciende un nivel más y define el primer movimiento concreto para cada una. No se limita a escribir generalidades, busca la acción específica que abrirá el camino. Tal vez sea enviar un mensaje clave, redactar la primera página, hacer una llamada incómoda, sentarse una hora a trabajar sin interrupciones en una tarea difícil. Al precisar ese primer paso, reduce la resistencia que suele aparecer ante lo importante. El día ya no es un bloque uniforme y abrumador, sino una serie de gestos abordables. Cada acción definida es como una estaca clavada en el terreno del caos para fijar sobre ella algo firme. El siguiente gesto consiste en reservar espacios de tiempo reales para esas prioridades.
El guerrero no confía en lo que pueda hacerse cuando sobre un hueco, porque sabe que esos huecos casi nunca llegan. Abre su agenda mental o escrita y coloca allí bloques concretos para lo que ha decidido que importa. De este modo, la primera parte del día, o los momentos de mayor lucidez, quedan protegidos para esas tareas. El resto de compromisos, reuniones y asuntos menores se acomodan después. No siempre saldrá todo como está previsto, pero este orden inicial envía un mensaje claro al propio espíritu. La jornada no está dedicada exclusivamente a urgencias y obligaciones triviales. También contiene tiempo sagrado para aquello que construye de verdad la vida que se quiere vivir. En este proceso, el guerrero practica de forma natural algo que los estoicos valoraban muchísimo: la anticipación sensata de las dificultades. Mientras diseña su plan, no fantasea con un día perfecto. Permite que su mente imagine los obstáculos probables. Piensa en las interrupciones, en la tentación de dispersarse, en la posible falta de ánimo a media tarde, en las quejas o exigencias ajenas. No las dramatiza, pero las reconoce. Y, al reconocerlas, decide de antemano cómo responder. Tal vez se compromete a apagar ciertas notificaciones durante una hora, a cerrar la puerta, a decir un no tranquilo cuando alguien quiera arrastrarle hacia lo irrelevante, a levantarse unos minutos a estirar cuando la mente se nuble en lugar de abandonarlo todo. Esta previsión sobria le permite llegar a la batalla con el escudo preparado. El plan diario del guerrero no es una jaula, es una brújula. Sabe que la vida va a introducir cambios sobre la marcha, que algo se caerá, que otra cosa inesperada reclamará su atención. Cuando esto ocurre, no se aferra al plan con rigidez, ansiosa. Respira, reajusta, recoloca, decide qué puede moverse y qué no se debe sacrificar. Esta flexibilidad disciplinada es profundamente estoica. El plan existe para servir a la virtud, no al revés. Si una circunstancia exige presencia, compasión o responsabilidad auténtica, el guerrero sabe ceder en la agenda para no ceder en lo humano. Aún así, mantiene la firme intención de regresar a su ruta en cuanto sea posible, de no dejar que un imprevisto se convierta en coartada para abandonar todo lo que se había propuesto. A medida que practica esta rutina, el guerrero descubre algo importante. La ansiedad que solía acompañarle al pensar en el día disminuye. Ya no se siente perseguido por una masa informe de tareas porque las ha mirado de frente y las ha ordenado. La sensación de estar siempre llegando tarde se suaviza porque ha elegido conscientemente dónde quiere llegar de verdad. Al tener delante una hoja con 3 prioridades claras, unas cuantas acciones definidas y algunos bloques de tiempo, la mente respira. Deja de girar en círculos y empieza a avanzar en línea recta. Ese orden interior no lo da ninguna aplicación ni ninguna moda de productividad. Nace de la decisión de gobernar el propio día en lugar de sufrirlo. En el fondo, este momento de planificación es una forma de respeto hacia el tiempo. Cada jornada es un trozo de vida que nunca volverá. Marcus Aurelius lo recordaba al escribir sobre la fugacidad de los días y la necesidad de emplearlos en lo que realmente merece la pena. El guerrero estoico recoge ese mensaje y lo traduce en un hábito concreto. Al diseñar su plan, se está diciendo que su tiempo no es un recurso barato que cualquiera puede consumir. Es un bien precioso que decide invertir con criterio. De este modo, incluso las tareas más humildes adquieren otro brillo porque se integran en un marco consciente en lugar de estar dispersas en el capricho del momento. Cuando termina esos 15 minutos, el guerrero no posee una garantía de éxito externo porque sabe que eso nunca depende del todo de él. Lo que sí posee es algo más valioso todavía, una dirección. Tiene claro qué quiere proteger,
¿Qué está dispuesto a sacrificar si es necesario? ¿Qué pasos dará para acercarse a su ideal de vida? Observa el papel, respira hondo y siente que esta primera hora ya ha construido un puente sólido entre su mundo interior y la realidad que le espera fuera. No saldrá de casa ni encenderá el ordenador como alguien que se deja arrastrar por la corriente. Entrará en el día con la serenidad de quien ha trazado su mapa, sabiendo que, aunque el camino se tuerza, siempre podrá volver a orientarse hacia el norte que ha elegido. Esa es la esencia del quinto paso en la rutina del guerrero estoico: transformar unos minutos de aparente planificación en un acto silencioso de gobierno sobre la propia existencia. Hay días en los que el despertador suena y toda la rutina del guerrero parece una montaña imposible. Días en los que el cuerpo pesa el doble, la mente se llena de niebla y el corazón arrastra una falta de ganas que se nota en cada gesto. No hay épica, no hay impulso, no hay esa claridad silenciosa de las mañanas en las que todo fluye mejor. Hay cansancio, desorden, preocupación, conflictos pendientes, noches mal dormidas, noticias que golpean, responsabilidades que abruman. Precisamente en esos días, cuando el ánimo se hunde y la tentación de abandonar es más fuerte, se revela el verdadero sentido de la disciplina estoica. No se trata de brillar cuando todo acompaña, sino de mantenerse de pie cuando casi nada ayuda. El guerrero estoico no se engaña y no exige a su alma una energía que no tiene. Reconoce la fatiga, la tristeza o la desmotivación con una sinceridad absoluta. Se permite sentir el peso del día sin adornos y sin dramatismos. Sin embargo, en ese reconocimiento no se rinde. Recuerda que la disciplina no consiste en hacerlo todo perfecto, sino en no renunciar a lo esencial. En los días buenos, la rutina fluye completa, llena, firme. En los días malos, se transforma en una versión mínima, una forma reducida pero indeclinable de honrar el compromiso consigo mismo. Como un fuego pequeño que se protege del viento con las manos, el guerrero cuida una llama humilde para que no se apague del todo. En esa versión mínima, la primera victoria consiste simplemente en no negociar con el gesto básico de levantarse. Tal vez no haya energía para hacer todos los ejercicios, tal vez el silencio pese más que de costumbre, tal vez la mente no quiera leer ni una sola línea. Aún así, el guerrero se levanta, coloca los pies en el suelo, aunque el cuerpo reclame la cama, se sienta unos instantes, aunque la mente solo desee escapar, respira con intención, aunque el corazón esté inquieto. No se juzga por no hacer más, se honra por no reducirlo todo a nada. Ese pequeño acto encierra una grandeza discreta. Es la diferencia entre romper la cadena por completo o mantenerla unida por un eslabón frágil pero real. En esos días de niebla, el plan deja de ser una lista de exigencias y se convierte en una guía compasiva. El guerrero puede decidir que bastan unos pocos minutos de presencia en silencio, unas pocas repeticiones de ejercicio, una sola frase de sabiduría escrita en un papel. El objetivo deja de ser la perfección y pasa a ser la continuidad. No se busca avanzar a grandes pasos, se busca no retroceder en desbandada. Sostener una rutina simple es mejor que abandonarse al caos. Un vaso de agua bebido con conciencia es mejor que una mañana entera perdida en pantallas. 3 respiraciones profundas realizadas con intención tienen más valor que una hora de evasión vacía. La disciplina se adapta, pero no desaparece. En la tradición estoica, la firmeza y la misericordia interior no son opuestas, se complementan. El guerrero no se insulta por sentirse débil, ni se llama cobarde por tener miedo. Entiende que el alma humana tiene ciclos y que hay momentos de expansión y otros de contracción. Sin embargo, tampoco utiliza esta verdad como excusa para rendirse.
En lugar de castigarse o de justificarse, elige un camino intermedio. Se habla con honestidad, admite su estado y después se invita a dar un paso pequeño, posible, concreto. Tal vez una breve caminata, un estiramiento suave, una frase escrita en su cuaderno para recordarse quién quiere ser. Ese paso no borra la dificultad, pero impide que la derrota interna se instale cómodamente. En los días oscuros, la mente tiende a exagerar los problemas y a reducir las propias fuerzas. Todo parece más grande, más complicado, más lejano. El guerrero estoico utiliza su entrenamiento previo para no creerse completamente esa narrativa. Recuerda otras jornadas en las que también se sintió igual y, aún así, logró sostenerse. Trae a la memoria momentos en los que, habiendo empezado el día con un peso enorme, consiguió transformarlo poco a poco gracias a pequeños actos coherentes. En lugar de declarar que el día está perdido, se dice que aún queda por escribir, aunque sea con una caligrafía temblorosa. Esta memoria de las propias victorias silenciosas le otorga una confianza que no se apoya en el entusiasmo, sino en la experiencia. Este enfoque se refleja también en la forma de tratar los errores cuando la jornada avanza. Un día malo invita al descontrol, se rompe el primer compromiso y enseguida aparece la tentación de decir que todo da igual. El guerrero estoico se detiene ante esa pendiente resbaladiza. Si falla en uno de los pasos, no utiliza ese fallo como coartada para derrumbar el resto. Acepta que ha tropezado, respira y retoma lo que pueda salvarse. Tal vez no completó su lectura, pero aún puede cerrar el día con un gesto de gratitud. Tal vez no respetó su plan, pero todavía está a tiempo de cumplir una promesa hecha a alguien. Cada acto rescatado del abandono refuerza la idea de que, incluso en lo peor, la voluntad conserva un margen de maniobra. Con el tiempo, estos días difíciles se convierten en una escuela secreta. Enseñan al guerrero algo que los días fáciles no pueden mostrar: el alcance real de su carácter. Cuando la motivación falla, la inspiración se apaga y la cabeza se llena de dudas, lo único que queda en pie es la decisión de seguir siendo fiel a unos principios. La disciplina minimalista de la que se sirve en estas jornadas refuerza un mensaje profundo. No actúa solo cuando se siente fuerte, actúa porque ha decidido ser de una determinada manera, incluso cuando todo en su interior le pide lo contrario. Esa coherencia sostenida en la fragilidad tiene un valor inmenso, porque no depende del ánimo, sino de la elección. Al finalizar un día especialmente duro, el guerrero no busca engañarse con una sensación falsa de triunfo. Reconoce que ha sido una jornada áspera, que ha dolido, que no ha salido como esperaba. Sin embargo, también reconoce los puntos en los que no se traicionó. Observa los momentos concretos en los que, a pesar del cansancio, dio una respuesta un poco más noble de lo que habría dado en el pasado. Tal vez no fue brillante, pero fue digno. Tal vez no estuvo a la altura de su ideal más elevado, pero tampoco se hundió hasta el fondo de la rendición. Encuentra en esos detalles el germen de una fortaleza que crece en silencio. Así, poco a poco, el guerrero estoico aprende a no temer tanto a los días malos. Sabe que llegarán, que forman parte de la trama de cualquier vida humana. Cuando se presentan, ya no los interpreta como pruebas definitivas de su fracaso, sino como oportunidades duras de practicar la constancia, la humildad y la paciencia consigo mismo. La rutina de la primera hora se convierte entonces en un refugio flexible que nunca exige perfección, pero siempre reclama presencia. En los días luminosos se expande, en los días sombríos se reduce a lo mínimo, pero nunca desaparece. Esa continuidad es la que, con los años, construye una fuerza serena que ninguna tormenta puede deshacer por completo,
porque ha sido forjada precisamente en la intemperie de las jornadas más difíciles. Has llegado hasta aquí porque una parte de ti sabe que no puede seguir viviendo sus mañanas como si fueran un accidente. Has escuchado hablar del guerrero estoico, has visto desplegarse delante de ti esa primera hora convertida en terreno sagrado, y quizá algo dentro de ti se ha removido. No es un simple video, no es una teoría más. Es un recordatorio de algo que siempre has intuido. Tu vida no cambia a base de golpes de suerte, cambia a partir de pequeñas decisiones repetidas con una firmeza casi silenciosa. Y pocas decisiones son tan decisivas como lo que haces al amanecer, cuando nadie te ve y solo tú sabes si te honras o te traicionas. Has visto cómo esa primera hora puede pasar de ser un desorden automático a convertirse en una secuencia clara. Despertar sin victimismo, aceptando el día como una misión. Regalarte unos minutos de calma para ordenar el interior antes de que el mundo te reclame. Activar el cuerpo para que no sea un lastre sino un apoyo. Nutrir la mente con ideas que no caducan con la moda. Trazar un plan sobrio para que las horas no se desperdicien en lo irrelevante. Todo esto no es un decorado bonito, es un camino concreto para pasar de la inercia a la intención. No se trata de añadir más ruido, sino de introducir una estructura sencilla que te recuerde, cada mañana, la clase de persona que eliges ser. Marcus Aurelius escribía en la oscuridad de sus amaneceres, lejos del mármol y de los aplausos, para no olvidar ese compromiso consigo mismo. Sus palabras han atravesado siglos porque nacían de una lucha auténtica, no de una pose. Hoy, tú formas parte de esa misma línea invisible. No llevas una corona ni mandas sobre un imperio, pero gobiernas algo que vale tanto como todo eso, tu carácter. Cada vez que decides cómo usar tu primera hora, estás escribiendo tus propias meditaciones, no en papel, sino en tu conducta. Estás diciendo que no vas a dejar que el azar, la pereza o el miedo escriban por ti. Estás aceptando que el gobierno de tu vida empieza mucho antes del primer correo, del primer mensaje y de la primera obligación. Por eso, ahora que la idea está clara en tu mente, el siguiente paso no es pensar más, sino probarla. 7 días. Un reto sencillo, concreto, alcanzable y al mismo tiempo profundamente transformador. 7 amaneceres consecutivos en los que decides, pase lo que pase, honrar la rutina del guerrero estoico. No te prometes la perfección, te prometes presencia. Te levantas sin negociar eternamente con el despertador. Guardas unos minutos de silencio para centrarte. Haces aunque sea una versión breve de tu activación física. Lees unas líneas de filosofía que te sirvan como guía. Escribes o revisas tus 3 prioridades del día. Aunque estés cansado, aunque el ánimo no acompañe, mantienes la estructura básica. 7 días no cambian una vida, pero cambian la imagen que tienes de ti mismo, y eso sí lo cambia todo. Para hacer real este compromiso, dale una forma visible. Escribe en un papel la frase «Reto de 7 días», «Guerrero estoico», y colócala donde tus ojos se crucen con ella al despertar. Anota cada día que cumples, aunque sea en su versión mínima. Esa pequeña marca es un testimonio silencioso de tu voluntad. Cuando llegue el 3er o 4.º día y la voz interior de siempre intente convencerte de que no vale la pena, de que puedes dejarlo, ese papel te recordará que esta vez no estás jugando, que esta vez te has tomado en serio. Si quieres ir un paso más allá, deja por escrito en los comentarios tu declaración de compromiso, como un pacto público contigo mismo, una forma de decir que no vas a esconderte de tu propia palabra. Casi sin darte cuenta, empezarás a notar cambios que van más allá de la simple productividad. Te descubrirás hablando contigo mismo de otra manera.
con menos autoengaño y más respeto. Te verás enfrentando un contratiempo con una calma que antes no tenías. Notarás que tu cuerpo se siente un poco más vivo y que tu mente se dispersa menos. No será un espectáculo, no habrá fuegos artificiales. Serán matices, detalles, gestos que solo tú percibes al principio, pero que señalan una dirección distinta. Estarás pasando de ser alguien que reacciona sin orden a ser alguien que responde desde un centro. Y todo eso habrá empezado en ese tramo secreto de la primera hora, cuando la casa aún duerme y solo tú sabes qué estás haciendo con tu vida. Cuando terminen esos 7 días, el reto no acaba, solo cambia de forma. Puedes ampliarlo a 30, a 90, puedes adaptarlo a tus circunstancias, pero ya no podrás decir que no sabes lo que ocurre cuando tomas en serio tu amanecer. Tendrás una experiencia directa, no prestada, de lo que significa vivir como un guerrero estoico, aunque sea con tropiezos, con olvidos y con días grises. Verás con claridad que no es una cuestión de fuerza excepcional, sino de constancia humilde. Día tras día, el simple hecho de no rendirte del todo, de preservar esa primera hora como algo no negociable, irá tallando una identidad más firme que cualquier imagen pasajera que puedas dar hacia afuera. Esta rutina no pretende convertirte en alguien perfecto, pretende ayudarte a ser alguien más verdadero. Uno de esos hombres o mujeres que, sin hacer ruido, sostienen su mundo con integridad. Personas que no necesitan proclamar sus principios porque se ven en su manera de vivir. Si este mensaje resuena contigo, permite que se quede contigo un poco más. Deja que actúe como una semilla. Suscríbete al canal si sientes que este tipo de contenido alimenta tu parte más noble. Activa las notificaciones para seguir recibiendo recordatorios que refuercen lo que hoy has decidido. Comparte este vídeo con esa persona que sabes que está a un paso de rendirse y que tal vez solo necesita una invitación para empezar de nuevo. Imagina por un momento el próximo amanecer, el sonido del despertador, la semipenumbra, la misma cama de siempre, solo que esta vez no eres exactamente el mismo. Hay una decisión tomada. Recuerdas las palabras que has escuchado, recuerdas el reto, recuerdas que tu primera hora ya no es terreno de nadie más. Apagas la alarma, te incorporas, apoyas los pies en el suelo y sientes que ese gesto contiene algo sagrado. No lo anuncias, no lo grabas, no lo conviertes en espectáculo, simplemente empiezas. Hoy nace, en silencio, un guerrero estoico. Que cada nueva mañana sea una firma más en ese pacto contigo mismo y que tu primera hora se convierta, a partir de ahora, en el lugar donde tu vida empieza de verdad